Hola, entremos de lleno en un documento que, a simple vista, parece súper árido, pero que literalmente dicta el pulso de toda una nación. Hablamos de la Ley 32.513 que aprueba el presupuesto del sector público de Perú para el 2026. La idea de este desglose es traducir ese texto legal tan denso y lleno de artículos en algo mucho más estructurado y fácil de digerir. Entender cómo se planea gastar el dinero público es absolutamente crucial, así que vamos a desentrañar la lógica detrás de esta enorme billetera del Estado. Y para entender inmediatamente lo que está en juego, miremos esta cifra. Es asombrosa. 257.561 millones y pico de soles. Ese es el tamaño exacto del presupuesto nacional para el 2026. O sea, es una escala macroeconómica casi imposible de imaginar en el día a día. Pero este es el límite máximo de gasto que moverá absolutamente todo, desde las megaobras de infraestructura hasta el sueldo del personal administrativo en la municipalidad más lejana del país. Todo esto lo sacamos directo de la publicación oficial de la ley en el Diario Al Peruano, y lo verdaderamente fascinante de este documento no es solo que aprueba estos límites de gasto gigantescos, sino que en el mismo texto impone unas reglas de austeridad microscópicas. Es un contraste increíble. Por un lado maneja cientos de miles de millones y por el otro dicta con precisión milimétrica cómo usar los recursos más cotidianos dentro del sector público. Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. 1. El presupuesto total 2026. 2. Las fuentes de financiamiento. 3. Sueldos y bonificaciones. 4. Medidas de austeridad. Y 5. Reglas de inversión. Empecemos con la sección 1, el presupuesto total 2026. Vamos a desglosar esta inmensa bolsa de dinero. A ver, ¿cómo se divide realmente esta gigantesca cifra de 257.000 millones de soles entre los distintos niveles de gobierno? Bueno, al ver la torta, el dominio del gobierno nacional es innegable. Con más de 162.000 millones de soles, absorbe casi todo el presupuesto. En comparación, los gobiernos regionales tienen un límite de casi 59.000 millones, y los locales se quedan cerca de los 35.000 millones. O sea, aquí queda clarísimo dónde está concentrada la mayor capacidad de gasto del Estado para este año fiscal. Ahora, si miramos cómo se estructuran estos fondos por dentro, sin perdernos en cada numerito, lo clave es la agrupación que hace la ley. Gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. El gasto corriente, que básicamente son los salarios y las operaciones del día a día, es por mucho la tajada más grande en todos los niveles. Por dar un ejemplo, solo el gobierno nacional destina más de 103.000 millones a este rubro y además separa más de 31.000 millones exclusivamente para pagar la deuda pública. Pasemos a la sección 2, fuentes de financiamiento. En palabras sencillas, ¿de dónde sale toda esta plata? Lo primero que resalta es el volumen absoluto de los recursos ordinarios, que superan los 171.000 millones de soles. Básicamente, aquí estamos hablando de la recaudación de impuestos. Esta montaña de dinero contrasta muchísimo con fuentes más pequeñas, como los recursos determinados con unos 44.000 millones y las operaciones oficiales de crédito, que suman casi 32.000 millones. Queda en evidencia que el Estado peruano depende muchísimo de sus recursos ordinarios para poder funcionar. Y para poner esto un poco más en perspectiva, si comparamos la enorme maquinaria de los recursos ordinarios, esos 171.2 mil millones, contra el rubro de donaciones y transferencias, este último apenas llega a los 521.3 millones de soles. Es una diferencia abismal. Nos ilustra perfectamente que el gran motor del país son sus propios ingresos internos, mientras que las donaciones son solo una fracción diminuta del panorama completo. Vamos con la sección 3, sueldos y bonificaciones. Aquí bajamos a datos mucho más a nivel micro. Ajustando la escala al nivel del ciudadano, el punto más fuerte de esta parte de la ley es una prohibición rotunda. El texto prohíbe explícitamente cualquier tipo de reajuste o incremento en remuneraciones, bonos, beneficios o dietas en todas las entidades gubernamentales. Es más, prohíbe crear nuevos incentivos, sin importar de dónde venga el dinero. Es una medida disciplinaria súper clara. 0 aumentos salariales arbitrarios en el sector público. Sin embargo, la ley sí define algunas compensaciones específicas y les pone topes muy exactos. Tomemos el famoso aguinaldo, ese bono de fiestas patrias en julio y Navidad en diciembre. La ley lo clava en una cifra inamovible. Exactamente 300 soles por cada evento, ni un centavo más. De repente pasamos de hablar de miles de millones a enfocarnos en un tope estricto de 300 soles. Es un buen recordatorio de que cualquier sol extra que no esté presupuestado simplemente es ilegal. Pasa exactamente lo mismo con la bonificación por escolaridad. Este pago que llega en la planilla de enero
Tiene un tope máximo de 400 soles cerrados. Ver este límite tan marcado refuerza ese contraste tan loco que mencionábamos al principio, ¿verdad? En el panorama general, el Estado mueve grandes fortunas, pero a nivel individual, la ley amarra el gasto a límites súper estrictos de 300 y 400 soles. Y sumado a que no hay aumentos, también hay un congelamiento general para contratar nuevo personal. Pero bueno, para que el país no se detenga, la ley pone algunas excepciones clave donde sí se puede contratar. Por ejemplo, para nombrar magistrados, personal de salud, profesores, inspectores de SUNAFIL y obreros de limpieza pública. Básicamente, se permite contratar, pero solo para lo operativo y los servicios públicos más esenciales. Llegamos a la sección 4, medidas de austeridad. En otras palabras, el ajuste del cinturón. Aquí es donde las reglas impuestas a los gestores de fondos se vuelven microscópicas y súper interesantes. Para cualquier funcionario público que viaje al exterior con plata del Estado, la regla de oro es volar en clase económica. Punto. La única excepción legal para ir en clase ejecutiva es si el vuelo dura más de 8 horas. Es un detalle muy específico, pero que busca cortar de raíz cualquier lujo innecesario con fondos públicos. Y hablando de detalles que sorprenden, hay un número muy particular escondido en la ley. 120 soles. Ese es el límite máximo mensual que el Estado puede pagar por el plan de celular de un funcionario. Está ahí, enterrado entre cláusulas legales aburridísimas. Si el funcionario se gasta más de esos 120 soles en su móvil, la diferencia sale directamente de su propio bolsillo. Una regla sumamente terrenal. Estas restricciones también le pegan al parque automotor. Resulta que los autos oficiales son de uso exclusivo solo para altos funcionarios, como ministros, gobernadores o alcaldes. Y no solo eso, está prohibidísimo comprar vehículos nuevos, a menos que sea estrictamente para intervenciones operativas o para reemplazar autos que ya tengan 10 años o más de antigüedad. Austeridad normativa pura y dura. Por último, sección 5, reglas de inversión, protegiendo el capital a largo plazo. El objetivo de estas normas es evitar que el dinero pensado para grandes proyectos termine usándose en el día a día. Por eso, la regla fundamental aquí no se negocia. Está totalmente prohibido usar fondos de inversión de capital para pagar gastos corrientes. En español simple, es ilegal agarrar la plata que estaba destinada a construir un puente o un hospital para pagar la planilla del mes o la cuenta de la luz de una municipalidad. Pero surge la duda, ¿qué pasa si un proyecto se queda paralizado? Para no perder esa plata, la ley establece pasos súper exactos. Primero, hay que pedir la anulación de los fondos de ese proyecto estancado. Segundo, se necesita la luz verde de la oficina de presupuesto. Y tercero, esos recursos solo se pueden reasignar a proyectos viables que ya tengan su expediente técnico aprobado. Es un proceso súper riguroso para asegurar que la inversión no se diluya. Hay algo muy importante que debemos subrayar. Todas estas reglas, desde el tope de los aguinaldos hasta no poder tocar la plata de inversión, no son simples sugerencias, son de cumplimiento estrictamente legal. Y los titulares de las entidades, los jefes de presupuesto y los administradores tienen la obligación y la enorme responsabilidad de supervisar que esto se cumpla al pie de la letra. Para rematar este punto, citemos la ley de forma textual. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento por las entidades. Esto es un gran recordatorio de que aquí nadie se salva. Aplica para absolutamente todos: el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, las universidades públicas y los gobiernos locales. Todo aquel que reciba fondos en este presupuesto tiene que acatar la austeridad. Y así cerramos este análisis. Hemos ido desde esos alucinantes 257.000 millones de soles hasta los 120 soles de un plan de celular, lo que nos deja con una reflexión final bastante provocadora. ¿Realmente esta austeridad microscópica a nivel individual de verdad logra proteger de forma efectiva un presupuesto macroeconómico de esta magnitud? Sin duda, es una pregunta que nos invita a pensar muchísimo más sobre cómo se gestiona lo público. Gracias por acompañarnos en este desglose.